Entonces, apartarnos de posturas preconcebidas a la hora de ver estos textos se hace un poco difícil. Justamente el análisis de esta traducción nos permite tratar de irnos un poco más hacia la objetividad, y por eso le hacemos la invitación para que nos quitemos cualquier prejuicio, cualquier concepto preconcebido, dejemos que el texto sea el que hable, en su contexto histórico correcto. Voy a compartir algunos hebraísmos, y quiero decir con esto que estos hebraísmos en el documento Hechos de los Emisarios, en el documento griego, son una de las tantas evidencias que le dejan saber a los estudiosos serios que el documento, aunque esté en idioma griego, su fuente, su original, debió de ser hebreo. Algunos en la tesis del arameo, pero a medida que vayamos desarrollando la clase, vamos a ver que su fuente sin dudas es el hebreo. Por ejemplo, en Hechos 1:15, dice el texto que el grupo de personas reunidas eran de unas 120. Esta es una traducción no literal. Si fuese una traducción literal, tendríamos que ver que el texto en griego dice el grupo de nombres era un grupo de 120. Y claramente esto no tiene significado coherente o comprensivo ni en griego ni en español. Sin embargo, la persona que conoce el hebreo puede darse cuenta de que estamos ante un hebraísmo, y evidencia de ello lo tenemos, por ejemplo, en el libro de Números. Es una pista para el lector que conoce el hebreo que le ayuda, le asiste en su tesis de probar que Hechos de los Emisarios originalmente haya sido un escrito en hebreo. Ahora, en la misma oración se registra otro hebraísmo. Dice que estos nombres estaban reunidos. Imagínense, nombres reunidos. Se complica mucho más la lectura. Resulta que lo que dice realmente en griego es que estaban en lo mismo. Y esto es un literalismo del hebreo Yahdav. Fíjense, en el capítulo 1, el verso 21, ¿cómo traducimos? El tiempo en que Yehoshua convivió entre nosotros. Esto dicen los discípulos. Lo que dice el texto griego literalmente es el tiempo en que Yehoshua entró y salió de nosotros. ¿Qué significa entrar y salir de nosotros? Es otro hebraísmo que únicamente un hebreo parlante puede saber, puede darse cuenta. Y acá tengo una referencia, una entre tantas, Deuteronomio 28:6, donde se dice lo mismo respecto a Moshe. Capítulo 2, verso 3. Dice, se les dejaron ver llamas de fuego. Lo que dice el texto es lenguas de fuego. Y esto es un hebraísmo. Y acá tenemos una referencia en el Tanaj, Isaías 5:24, donde se menciona el mismo hebraísmo. Así que las lenguas de fuego, en realidad, el lector que no sabe hebreo debiese comprenderlo como llamas de fuego, porque las llamas se parecen, tienen la forma de lengua, y es por eso que los hebreos figurativamente llaman a las llamas de fuego lenguas de fuego. Tenemos varios ejemplos que los iremos desarrollando a medida que vayamos pasando esta serie, y Mircea Hashem. Fíjense otro ejemplo. Bueno, ejemplos más claros, creo que son estos. Evidencias más claras de una fuente hebrea detrás del griego. Hechos 5:28. Les dimos órdenes terminante. Pero lo que dice en griego es con orden ordenamos. Esta expresión donde se repite la frase para expresar intensidad, como pueden ver en las notas, en la acción. Lo mismo registra el capítulo 23, el verso 14. Juramentando solemnemente. Es una traducción, pero literalmente dice juramentando hemos juramentado. Lo mismo que en la nota anterior. Otro ejemplo, ciertamente he visto, es una traducción comprensible, pero literalmente el texto dice, habiendo visto, he visto. Es un claro hebraísmo. Quería comentarle a los que nos escuchan y nos ven que una de las características de la presencia de los hebraísmos en estos textos lo podemos aplicar igual como ocurre en el Targum Shebin, en la Septuaginta. Es una traducción al griego. Es importante, y como usted lo dijo, hacer notar que una traducción literal causa más confusión que aclaración.
Y nosotros en Latinoamérica, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a lo que es la traducción. Lamentablemente, a veces los prejuicios religiosos no nos permiten verlo. Cuando una persona habla en una forma extraña, en nuestro propio idioma natal, y nosotros no le entendemos, le decimos a alguien cercano a esa persona que lo entiende, le decimos, tradúceme por favor. O sea, explícame, interprétame lo que la persona quiere decir. En este sentido, siempre decimos que el hebreo se debe interpretar para que pueda entonces transmitirse el mensaje original que el texto quiere hacer. Y esto no solamente es con los Kibet Amid Rishonim, sino que incluso con toda la Tanaj. A veces es triste que las personas que verdaderamente buscan al Creador y profesan decir que siguen ciegamente a la palabra del Creador, que es la Torá, a veces no son fieles al mensaje de la Torá, son fieles a la traducción. Entonces, una mala traducción nos hace tener posturas e interpretaciones muy alejadas de la verdad. Personas que tienen creencias en múltiples dioses y quieren traducir literalmente la Torá, por ejemplo, el término Elohim como dioses. Entonces dicen, en el principio crearon los dioses. Todo esto, lamentablemente, hace que se cause una confusión, se hagan interpretaciones que no tienen nada que ver con el mensaje original. Y justamente esta traducción del libro de Maaseh Elohim tiene una gran carga de seriedad. Les digo por qué. Cuando ustedes vean las versiones o las traducciones comerciales, no les dicen de qué manuscrito lo sacaron. No les dice qué textos usaron como referencia. Simplemente les dan un libro y le dicen, esta es mi versión o mi traducción. Y la persona, lamentablemente, no tiene cómo verificar o constatar. En el caso de Maaseh Elohim, se identifica claramente cuál es el manuscrito, está disponible al público general y, por lo tanto, la traducción trae notas explicativas donde se hace referencia a la traducción literal, pero se hace la traducción, se hace la interpretación del hebraísmo. Y esto les da a ustedes un gran peso a la hora de poder comprender el mensaje que se está transmitiendo. Aquellas personas que lamentablemente están acostumbradas a versiones tienen que poner el mismo peso de prueba sobre las versiones que vayan a comparar. Y yo les hago la invitación, comiencen a comparar con las diferentes versiones que ustedes pueden ver lo que dice el códice sinaítico y se van a dar cuenta la diferencia no solamente en traducir, sino en explicar. Por eso se llama traducción, es una traducción conceptual. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque es muy importante, muy peligroso, incluso lo puedo llegar a decir, causa mucha confusión traducir literalmente. El hecho de que algo esté traducido literalmente no significa que es la palabra de Dios transmitida de una forma original, porque el original es el mensaje. Y si el autor quiso decir algo y tú no lo transmites conforme al espíritu de lo que quiso decir, lamentablemente no te estás apegando a lo que dice el texto. Y por eso es muy importante. Y en Latinoamérica ocurre esto a nivel religioso. Muchas personas llegan a decir, si está escrito, así lo hago. Ajá, pero ¿vas a hacer según qué? ¿La traducción? ¿O según lo que tú quieres interpretar? Comencemos a abrir la mente y empecemos a adentrarnos justamente a este estudio sistemático de Maaseh Elohim. Y gracias, Immanuel, por aclararlo con notas, comentarios, apéndices para clarificar los contextos y nunca escondiendo nada del lector, no manipulando al lector. En los momentos que hemos tenido como traductores que realizar una paráfrasis o una interpretación realmente de la expresión, porque no se puede traducir literalmente, lo que hemos hecho es colocar al pie de la página una nota para que el lector no se sienta manipulado, para que el lector vea qué es lo que dice el manuscrito fuente. Eso es lo que dice y tienes toda la libertad, de hecho, todo tu derecho y toda tu obligación como estudiante de analizar por ti mismo, de buscar información. Y nosotros nos dimos la tarea, el trabajo de, valga la redundancia, de ahorrarte ese trabajo y hemos compartido nuestra opinión, la opinión de la editorial Naxtratin. Así que espero que sea de beneficio toda esta
breve introducción que hemos dado. Si gustas de la introducción, de tener un contexto más claro de este proyecto, pues una vez más, te animo a que nos visites en el sitio de internet naxtrateam.com, busques en la sección de estudio, ahí encuentras la sección de los escritos de los primeros discípulos y ahí se encuentra las charlas respecto a esta literatura que estamos estudiando. Así que